esta palabra tan importante que viene desde el cielo, atravesando nuestros corazones. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. ¿Tú tienes Biblia en Sotil? No. ¿No hay Biblia en Sotil? Sí hay, pero es un poco difícil. Ok, pero sí hay. Sí hay. Bueno. ¿Cuántos tienen Biblias en Sotil? Hay mucha Biblia Sotil. ¿Sí? Bueno. Yo les preguntaba porque les iba a regalar unas, pero como no... Pero como ya tienen, bueno. Yo quisiera entrar de lleno en el tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Quisiera hablarles acerca de un enemigo común que empezó y terminó evolucionando. Me refiero a la serpiente. La serpiente aparece por primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Y la última vez que aparece en el libro de Apocalipsis. Y cuando llega al libro de Apocalipsis, se le identifica de la siguiente manera: la serpiente antigua, el dragón, que es el diablo, y Satanás. O sea, tuvo 4 evoluciones. Empezó como culebra y terminó como un dragón. Le salieron alas y etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos analizar algo con detenimiento, es bueno llegar al principio. Solo por poner un ejemplo, cuando a Jesús le preguntaron acerca del divorcio, él dijo que, en pocas palabras, dijo que no. Entonces le dijeron, pero entonces ¿por qué Moisés dio permiso? Y entonces él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Pero en el principio no fue así. O sea que cuando queremos averiguar algo, debemos de ir al principio y ver si hay alguna modificación de parte de Dios. Me refiero a modificación de parte de Dios cuando Dios puede hacer algunos arreglos a su propia ley, no que la ley esté desarreglada, sino por la necesidad de nuestro corazón. Digamos, en los congresos se les llama enmiendas. Digamos, la enmienda más famosa que conocemos en América son las enmiendas que les han famosas, pues no digo que no los demás han hecho, pero las más famosas son las de los gringos. Perdón que diga gringo, ya sé hablar Sotil porque dije gringo y vos también dijiste gringo. Entonces, digamos, ahí habla de la primera enmienda, de la cuarta enmienda, de la quinta enmienda, porque eso es lo que hacen los legisladores. Van enmendando. Dios también enmienda, no porque Él ha cometido errores, sino por nuestra debilidad. Sería muy largo hacer eso. El punto central es que tenemos que ir al principio de la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. El Señor le da una sentencia a la serpiente y un castigo a la mujer. Y a la mujer, a los dos, y a la humanidad entera. Y le dice: vas a batallar todos los días de tu vida contra la serpiente. Mujer, humanidad. Los humanos contra la serpiente. Toda la vida. Cuando nosotros vemos a la mitad de la historia, aparece la serpiente disfrazada. Y Juan el Bautista los detecta y les dice: generación de serpientes, generación de víboras. Eran los religiosos.
O sea, no andaban con cascabel ni con los colmillos, pero sí con la lengua viperina de 2 funciones, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber cómo nos ataca para ver si no estamos contaminados. No decir de entrada, yo no estoy contaminado. ¿Se acuerdan cuando estaba el ¿cómo se llama? El COVID. El SIDA le iba a decir yo, el COVID. ¿Se acuerdan cuando estaba el COVID? Ok, nos tenían que hacer un examen. Horrible. Me metían a uno el hisopo hasta el cerebro. Le daban multas ahí, ¿no? Ahí me removieron a mí todos los coritos. Sí, bueno, pero tenía que hacerse una prueba para ver si uno estaba contaminado. Hoy yo quisiera traerte el hisopo para revolverte los coritos y ver si no estás contaminado. Entonces, el tema que yo quiero abordar, y para que nadie se vaya a ofender, le voy a presentar algunos versículos importantes. Es la mordida de la serpiente. Lo primero que tenemos que analizar aquí es que la serpiente puede morder a cualquiera. Que nadie puede decir, no, a mí la serpiente me hace los mandados. Miremoslo. El perito arquitecto de la iglesia. Hechos 28:3. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Entonces lo primero que tendríamos que preguntar sería, ¿te sientes mayor que Pablo? ¿Cuántos son mayores que Pablo aquí? Yo tampoco. Y si lo mordieron a él, ¿será posible que te muerdan a ti? Claro, la diferencia es que a él no le hizo daño, pero lo mordió la serpiente. Y ahí tendríamos que leer bastantes versículos, pero me desviaría de lo que les quiero platicar. Les voy a poner otro ejemplo. Números 21:6. El Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. O sea, recuerde que estamos hablando del enemigo original que ahora está atacando en el desierto, pero que también atacó en la isla de Malta al apóstol Pablo, después de un naufragio. Entonces, ahora tenemos que ver lo siguiente. A Pablo no le hizo nada, pero si usted se recuerda, Pablo no se anduvo con muchas cosas, ¿verdad? Voy a tratar de no hablar muchos chapinismos para que no, muchos modismos, ¿verdad? Para que los puedas traducir adecuadamente. Le iba a decir, Pablo no se anduvo con muchos mates, pero no sé cómo se traduciría mates en Tzotzil, ¿verdad? Mates. Ok, entonces Pablo no se puso frenético, Pablo no se puso dramático, Pablo no se puso a gritar, ¡ay, auxilio, me mordió la culebra! Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? ¿Qué hizo? ¿Te recuerda? La sacudió, pero en el fuego. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros si nos llegara a morder la serpiente? Sacudirla en el fuego del avivamiento, en el fuego del Espíritu Santo. Aleluya, denle un aplauso al Rey bendito. Ahora, en el caso de Números de 21, en el caso del pueblo, que también es pueblo de Dios,
Y los mordió la serpiente. Pero los mordió porque ofendieron a Dios. Ellos dijeron, ya no aguantamos esta comida miserable. Despertaron la ira de Dios y vino lo que vino. Entonces ahora estamos aquí nosotros, trabajando en medio del avivamiento, bendiciendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. No estamos exentos de ser mordidos. Adán y Eva se enfrentaron a la serpiente. Pablo se enfrentó a la serpiente. El Señor Jesucristo se enfrentó a la serpiente. Y la iglesia del final de Apocalipsis 12 se enfrenta al dragón, que es la serpiente. Entonces lo que yo quisiera a continuación es ¿cuál es el veneno que procede de la mordida de la serpiente? ¿Qué hace el veneno? Pero espiritualmente hablando. Porque en el sentido natural, ¿qué hace si lo muerde a uno? ¿Cuál es la serpiente más peligrosa de aquí? ¿Barba María? No. Pequeñita. ¿Cómo se llama? ¿Coral? ¿Coral? ¿Qué pasa si lo muerde un coral a alguien? Ilústrenme. No, pero sí se muere, pero ¿cómo? Saber cómo, ¿verdad? Pero le afecta pero aquí hay médicos. Wow. Ok. Bueno, todos los que no oyeron se perdieron por no estar sentados cerca de aquel. Pero ¿qué hace esta serpiente espiritual? El veneno de esta serpiente espiritual, ¿qué cosas hace? Entonces miremos lo que dice la Biblia. Esta Biblia se llama Peshita. Deuteronomio 32, 33. Su veneno es veneno de serpientes. Su cabeza de un cruel áspid sordo. Miremos otro versículo. Salmo 58, 4. Tienen veneno como veneno de serpiente. Son como una cobra sorda que cierra su oído. Entonces, la mordida de la serpiente, espiritualmente hablando, produce sordera. Pero cuando yo hablo de sordera, estoy hablando de sordera espiritual. No estoy hablando de alguien que no puede oír bien o no oír. Todos nosotros de alguna manera perdemos el oído. Usted tal vez piensa que no ha perdido el oído, pero eso nunca lo vas a ver hasta que sea un examen médico que se llama audiometría. Ahí se va a dar cuenta por qué le gusta oír la televisión con tanto volumen. Por eso tenemos que tener cuidado en la iglesia también, entre paréntesis, en el sonido de la iglesia. Porque uno se va poniendo cerca de las bocinas, hermano, y es espantoso. Yo en todos lados trato de llevar mis audífonos que me protejan mis oíditos, para que me duren hasta que se acabe, dijo aquel. Pero en espiritual, sordera espiritual, fue porque alguien la serpiente mordió a alguien. Miremos algunos ejemplos entonces de los sordos. Éxodo 7:16. El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti. Aquí le está hablando Moisés a Faraón, ¿verdad?
Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Mas he aquí, hasta ahora tú no has escuchado. En otras palabras, estás sordo a lo que te está diciendo Dios. No dejas que la gente vaya a servir. Entonces, muchas veces dentro de la iglesia, aunque ahí es Faraón, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia hay obstáculos para el servicio que a veces los pone la misma oficialidad. Ancianos, pastores, apóstoles, lo que sea, que alguien quiere servir, se mete con el Señor, pero no lo dejan servir. Entonces, el que fue mordido por la serpiente es el que está impidiendo que otro sirva a Dios. Yo soy del criterio, tengo el concepto que toda la iglesia tiene que servir. Aunque sea de tropiezo, pero tiene que servir. De algo tiene que servir. No, eso de tropiezo fue una broma. Pero toda la iglesia tiene que servir. Si tú eres de las personas que dicen, no, yo vengo, oigo, canto, ofrendo y me voy, pero no sirvo, es muy probable que te mordió la serpiente. Y es probable que te mordió porque tuviste un problema con alguien cuando empezaste a servir. Y entonces dijiste, no, yo mejor me quedo sentadito, no me estoy yendo de la iglesia, aquí estoy sentado, pero nunca más en mi vida vuelvo a servir. Porque yo puse unas sillas por allá y me regañaron porque las puse. Pero entonces te mordió la serpiente. Hay que aplicarle el antídoto. Para que porque eso puede generar pues una cosa terrible en tu corazón, en tu vida, amargura incluso. ¿Qué dicen que hay que hacer cuando lo muerde a uno una serpiente? ¿Ah? Primero apretarle, ¿va? Para que no y que no tenga caries la persona que va a hacer el procedimiento. No, así dicen, que no tenga caries. Y entonces agarra, estamos hablando de un ambiente salvaje, hostil, ¿va? Entonces le agarra donde le mordió la serpiente y empieza a succionar para ver si saca el veneno y lo escupe. Por eso que si tiene una herida él en la boca, se mueren los dos. Pero lo que tenemos que hacer es extraer el veneno. ¿Cuál fue el problema porque dejaste de servir? Te enojaste con el encargado de alabanza porque te castigó porque no llegaste a tiempo. ¿Ah? Pero ¿cómo así? ¿Por eso vas a dejar de servir? No, hermanos, si en la vida a uno lo regañan en todos lados, hombre. Lo regañan en la casa, lo regañan en la iglesia, lo regañan en el aeropuerto, lo regañan los soldados, lo regañan la policía, lo regañan la mujer. Pero no por eso te llenas de amargura. Entonces, veneno de serpiente hace que la gente no sirva. Pregúntale al que tienes al lado, ¿estás envenenado? Mire, incluso hay pastores que ya no quieren pastorear por esa misma causa. Hermanos, pero si la vida no es un jardín de rosas, hasta las rosas tienen espinas. Tenemos que continuar agradando a Dios y hablando de rosas. Qué lindas están estas, ¿verdad? Dale otro aplauso al Rey bendito. Quiero ir viendo cómo vamos de tiempo porque
Mi tiempo me lo redujeron a la mitad porque predico media hora yo y media hora aquel. Pero no sé cuánto tiempo, cómo está. ¿Ese es lo que me queda? No, ese que vamos. Es lo que lleva. Qué poquito, que está re bien. Tenemos tiempo hasta que me dé hambre. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, lo mordió la serpiente. No dice así el texto, pero espiritualmente hablando eso es lo que dice. Ahí dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Pero lo que estamos determinando aquí es si ya nos mordió la serpiente. Si el veneno se inoculó y nos está causando daño. ¿Cómo actúas con los pobres? Porque a los pobres, dijo el Señor Jesucristo, siempre los tendréis con vosotros. Y creo que una de las condiciones del corazón redimido por el Señor Jesucristo debe de ser tener un corazón atento a las necesidades de la viuda, del huérfano, del pobre. El que piensa en el pobre en el día malo, lo ayudará Jehová. El que da al pobre, a Jehová presta. Mucho barbecho hay, mucha comida, perdón, hay en el barbecho del pobre. El pobre es una buena tierra. Hay gente que le dice a uno, usted es una buena tierra, voy a sembrar en usted. Gloria a Dios. Pero el pobre también es una buena tierra. Hay gente que dice, no. Yo soy en mí siempre porque yo soy buena tierra. La Biblia dice que el pobre es buena tierra. Entonces, está atento a las necesidades no solo tuyas. Está atento a las necesidades de los demás. Pídele a Dios del don, los dones de Dios. Uno de ellos es la liberalidad. Esos están descritos en 2 Corintios capítulo 8. Que en medio de la profunda pobreza, dice la Biblia, dieron de la riqueza de su liberalidad. No tenían nada o poco, pero lo que tenían lo querían compartir. Primero Dios, que nosotros no seamos mordidos por la serpiente e inoculados con ese veneno mortal. Te quiero invitar a que hagas una oración breve. ¿Estás listo? Padre, por favor, revélame a quién puedo bendecir dentro de los pobres. Señor, ponme una persona a la que yo pueda bendecir. Ponme ese sentimiento, Señor, que pusiste en David cuando se despertó aquella mañana diciendo, ¿habrá alguien en la casa de Saúl a quien le pueda dar misericordia? Pon ese sentimiento en mí. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey, ya el Señor se lo va a poner. El Señor se lo va a poner. Ahí va a ver que el Señor se lo va a poner. No se trata de pararse en los semáforos y darle limosna a los haraganes. Se trata de tener la guianza del Espíritu Santo. Por eso dar es un don, carisma, el don de dar. Pues cuando uno tiene ese don, y lo lindo de ese don es que cuando uno tiene el don de dar, tiene que dar. No te va a dar Dios el don de dar si no te da nada. Te da bastante. Y dice, vamos a ver si aprendió a dar o se queda con ello. Bueno, sigamos pues. Ay, Señor. ¿Cómo dijiste? Ay, cabal. Cajbal. Ay, cajbal.
Ay, quiero aprender tzotzil yo también, vos. Gloria a Dios, sí. Jeremías 6:17. Puse centinelas sobre vosotros para que dijeran: escuchad el sonido de la trompeta. Pero dijeron: no escucharemos. ¿Por qué no quisieron escuchar los centinelas? Porque los mordió la serpiente. ¿Quiénes son los centinelas? ¿Qué es un centinela? Exacto, es un vigilante. Allá en mi tierra le dicen guachimán, porque viene del vocablo inglés watchman, que quiere decir atalaya. Pero como no sabemos pronunciar inglés en Guate, guachimán le pusieron a ese. Sí, sí. Pero ese es el guardia. El guachimán es el que cuando se van todos de la iglesia se queda cuidado de todo esto. Ese es el que cierra la iglesia, le echa candado, se queda a dormir acá. Da algo, no los que se duermen en el culto, sino que los que se quedan a dormir acá. Ese es el que hace una su ronda en la noche cuando no hay nadie y cuando hay un problema. Llama y dice: mire, aquí está pasando algo raro, llamen a la policía. Y alguien, decime con especificidad qué es lo que está pasando, o son las 3 de la mañana, no me llames. ¡Pum! Le cuelgan. No le hicieron caso al guachimán o al centinela, pues. Ay, Dios mío. Ay, cajual. Ahora sí. Mire esa situación que acaba de suceder aquí en México, en Acapulco. Yo no sé quiénes fallaron ahí. No le vamos a echar la culpa a nadie porque no tengo todos los elementos de juicio, pero la tormenta tropical se convirtió en huracán 5 en 12 horas. O sea que por lo menos unas 6 horas antes ya sabían. El guachimán debería haber dicho: hay peligro, váyanse de aquí. Puede ser que sí lo hizo, pero nadie lo quiso oír. Le voy a contar una cosa que pasó allá en Guate. Hace unos años hubo un terremoto terrible, creo que de 9 puntos, no sé cuánto, en el área de Asia. Entonces alertaron a toda la costa del Pacífico de América, incluyendo Guatemala, las costas de Guatemala. Todos los que viven en la costa, por favor, busquen los lugares altos, porque es muy probable que venga un tsunami a causa del terremoto de 9 puntos, no sé cuánto, en Asia. ¿Sabe qué hice? ¿Sabe qué hicieron algunos de mis paisanos? Cabal. ¿Cómo es la cosa? Ay, Dios mío. Ay, cabal. ¿Sabe qué hicieron? ¿Sabe qué hicieron? Se fueron desde la capital con cámaras a la costa para ir a tomarle fotografías y video al tsunami. Gracias a Dios que no llegó. Pero una de las desgracias que sí sucedió fue que hizo erupción un volcán. Y la gente no se quiso ir ante el aviso de las autoridades. Y se quedaron en un puente, a lo lejos, tomando fotos. Y cuando explotó aquello, el material, pero plástico creo que le dicen, avanzó de una manera tan rápida y los mató. No, ellos decidieron no oír a los centinelas. Ahora pongámoslo en sentido espiritual.
Dios ha levantado centinelas. Centinelas que nos levantamos y decimos, señores, viene el Señor pronto. Pero juntamente con la gloriosa venida del Señor vienen señales perturbadoras. Está escrito que cuando veáis estas cosas, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Pero ahí mismo los versículos anteriores dicen que el mar va a hacer estragos y que va a haber angustia en las naciones. Volviendo otra vez al huracán Otis y a todos los huracanes que vinieron posterior a ese, tan mortíferos, todos los huracanes que se han formado en el Caribe, en Asia, los huracanes que han destruido las costas de Francia, de Italia, del Líbano, y levantamos la voz los centinelas y decimos, peligro. No ha pasado nada, hombre, aquí no ha pasado. Sordos, mordidos por culebras. Y a veces esos mismos son ministros que tienen púlpito y le dicen a la gente, tranquilo, usted no tenga miedo, no tenga miedo. ¿Cómo que no tenga miedo? Claro que ese es un anuncio de algo bueno que viene para nosotros, pero sí tenemos que ponernos a reflexionar. Por lo menos tenemos que empezar a pasar el escáner entre nosotros para hacer un examen profundo de cómo estoy. ¿Soy envidioso? ¿Soy libidinoso? ¿Estoy cometiendo adulterio en mi mente? ¿Le estoy robando a alguien? Por eso tiene que ser, porque es que la gente piensa que robar es solo apropiarse de un bien material que no le corresponde a uno. Pero no, el que se roba un mensaje, el que se roba una profecía. La Biblia dice que profetas que se roban entre ellos sus profecías. El que no diezma, el que hace justicia por su propia mano, se está vengando. Y la Biblia dice que la venganza, ¿de quién es la venganza? Mía la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces el que se hace justicia por su propia mano le está robando a Dios lo que es de él. Mía es la venganza. Bueno, ¿cuántas cosas más? Entonces, los centinelas nos paramos y decimos lo que viene. Pero hay gente que está mordida por la serpiente y no quiere oír voluntariamente. Dice, no, ¿qué me importa? Y pone su boca contra el centinela. A mí me ha pasado. Pero donde me pasó fue recientemente cuando dije algo que venía, si no se ponían de acuerdo los hermanos y no investigaban. ¡Ja! Todos los envenenados por la serpiente. Utilizaron Twitter, utilizaron TikTok, utilizaron Facebook, utilizaron de todo. Y dijeron, no escucharemos. Y ahora andan huyendo. Escucha la voz del centinela. Escucha la voz del atalaya, que te dice la proximidad de los eventos. Porque francamente, hermano, lo que está sucediendo no es una cosa sencilla. Tenemos que abrirle los ojos a la gente. Le llaman, se inventaron una palabra, así que no creo que haya palabra social para esto, porque se acaban de inventar una palabra para identificar lo que está pasando en el mundo ahora. La palabra es policrisis. Policrisis. Es una palabra que viene del griego, poli, que quiere decir mucho, y crisis, que es problema. Policrisis. Es una palabra nueva.
Tendrá, si mucho, un año. Policrisis, policrisis, montón de crisis al mismo tiempo. Crisis monetaria, crisis pandémica, sanitaria, crisis por los inviernos tan recrudecidos, crisis por los incendios, crisis por el hambre, crisis por la guerra, crisis por las bombas nucleares, crisis, policrisis. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos? No ha pasado nada, aquí no ha pasado, tranquilos todos. ¿Cómo va a ser esto? El centinela tiene que hablar. Si habla y no le hacen caso, se salvó y se lavó la sangre de los otros. Pero si él no habla, la sangre de todos vendrá sobre el centinela. Así que como yo no soy Pilato ni fariseo, pero me lavo las manos y no quiero tener la sangre de nadie en mis manos, y por eso les digo, el fin ha llegado. El fin de la iglesia sobre la tierra ha llegado y va a ser acompañado por serios dolores de parto. Mateo capítulo 24 lo describe con mucha especificidad. Muy bien. Señor, ayúdame. ¿Cómo? Akoldon. Lal. Cajval. La. Coltaun. ¿Cuántos se les quedó? Solo a mí me dejan ustedes ahí. No se le queda nada al hermano Sergio, ¿ah? Cabal, Acoltún. No, Cajual, la Coltaun. Bueno, ayúdame, Señor, a que se me quede. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oye a tus centinelas, pero si no los oyes porque te caen mal, porque aquí hay muchas cosas que tenemos que platicar. Pero es otra parte del tema. Yo le llamaría a esa parte del tema los enemigos del oír. Eso es terrible. ¿A quién le prestas tu oído? Determina quién eres. Mira pues, ¿a quién oyes? Determina quién eres. Proverbios capítulo 17 versículo 4 dice que los malvados oyen a los chismosos. O sea, ¿quién es peor? ¿El chismoso o el que le presta oído? ¿Quién de los dos? Ayúdenme por favor. ¿Quién es peor? ¿El chismoso o el que presta el oído? Según la Biblia, Proverbios 17:4, el que oye el chisme es peor. Esa es una palabra que lo dijo de otra manera una paisana de ustedes, que se llamaba Sor Juana Inés de la Cruz, que dijo: ¿quién es más de culpar? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Quién? ¿Quién cometió mayor pecado? ¿La prostituta que recibe el dinero o el cuate que le compra su cuerpo? ¿Quién es más culpable? ¿Ah? El que paga por pecar. La otra no la voy a poner, no me voy a poner a criticar a nadie, pero ¿qué sabemos si no tiene recursos, si tiene 3 muchachitos muertos de hambre? Y entonces dijo: bueno, pues que el Señor me perdone. Cometió un pecado. Pero el que dijo aleluya, no dijo aleluya, porque si no, no hubiera hecho eso. Entonces el mismo dicho se podría aplicar acá. ¿Quién es más de culpar? En este caso, según la Biblia, ¿el chismoso? ¿El murmurador? ¿O el que presta su oído? ¿Qué chisme traes por ahí vos?
¿Cuáles son las últimas? Y de eso está alimentado el mundo en la actualidad. Entonces, ten cuidado a quién le prestas tu oído. Porque es una triquiñuela de Satanás. ¿Habrá rumores entre el pueblo? ¿Habrá chismes entre el pueblo? ¿Sí o no? ¿Y cómo se quitan? Una de las formas es que el rostro airado hace huir al chismoso. Pero no estoy hablando del que se está hablando en el chisme. Pongámoslo aquí, hay un chisme contra él. Entonces a mí me viene a contar el chisme contra él. Y me miran el rostro airado. Entonces, y todos lo hacemos así. Se acaban los chismosos. Pero lo que pasa, así. Ay, a mí ya me parecía. Lo mordió la serpiente. ¿Cómo está tu oído? ¿Cómo está tu oído respecto a eso? Hay que ponerle un alto. Otra de las formas de ponerle un alto es confrontar. Mira, eso que me estás diciendo es grave. Yo quisiera que me lo dijeras enfrente de la persona de la que estás hablando. ¿Habrá posibilidad de que te animes? Ah, no, yo no me quiero. Porque cuando le llevan un chisme a uno, ¿sabe cómo le dicen? No le vaya a contar a nadie. Yo lo supe por una buena fuente. Pero no le vaya a decir a nadie porque no me quiero meter en problemas. Chismoso. Te mordió la serpiente. Bueno, sigamos acá. ¿Cuántos chismosos aquí? Ah, no. Muy bien. Zacarías capítulo 7, versículo 11. Yo quisiera que leyéramos el contexto, así que me voy a ir a la Biblia acá. Pero antes voy a leer el verso. Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y taparon los oídos para no oír. Ahorita vamos a leer el contexto. Taparon los oídos. Hermano, eso lo hacíamos nosotros cuando éramos muchachitos y que alguien nos estaba diciendo: no oigo, soy de palo, no oigo, soy de palo. Hasta el chavo lo hacía, ¿eh? Porque no quiere oír algo. Pero ahora miremos el contexto. Zacarías. Ay, Padre, ayúdanos por favor en el nombre de Jesús. Amén. No sé qué dijiste, pero yo sé que dijiste algo bueno. Mire lo que pasó aquí. Bueno, el título es Exhortación a la justicia y la misericordia, pero voy a leer los versículos anteriores. Entonces vino la palabra, verso 8. Vino la palabra del Señor a Zacarías diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero juzgad, y misericordia y compasión practicad cada uno a su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni tramaréis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Pero ellos rehusaron escuchar. Volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Entonces, aquí podemos entender. Ayúdenme a predicar. ¿Cómo se manifiesta la mordida de la serpiente ahí? Bueno, no escuchando, no escuchando. Pero, ¿haciendo qué? Oprimiendo a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre. Sin quererlos y tramando mal en el corazón. Hermano, definitivamente tenemos que hacer esa revisión.
Mire, el tiempo avanza inexorablemente, así que yo tengo que darle rápido a esto, pero sí tengo otros versículos importantísimos, hermano. ¿Me aguanta un cachito? Va. Vamos, pues. ¿Cómo se dice me aguanta un cachito? No. Me aguanta un cachito. Me llamale con dos likeluk. Me llamale con dos likeluk. Ok. Me llamalo, no sé. Me estás motivando para que aprenda. Voy a buscar. No, este el que tocaba. Mire qué dice. Salmo 115, versículo 4 y 6. Aunque hay otros versículos ahí de habla de los ídolos, pero dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Yo lo reduje, ¿va? Lo reduje porque lo que me interesara es: tienen oídos y no oyen. Y el contexto dice: semejantes a ellos son los que los hacen, les sirven y los adoran. Ok, entonces ahora tenemos que decir lo siguiente: sordera manifestada en la idolatría. Sordera manifestada en la idolatría. La gente idólatra lo mordió la culebra. Ay, sí, hermano, viera que esos imágenes de no sé. Sí, pero no solo estoy hablando de esas imágenes. Hay gente que idolatra a sus hijos, hay gente que idolatra su apellido, hay gente que idolatra su título, hay gente que idolatra su trabajo, hay gente que idolatra el dinero, hay gente que idolatra a su apóstol, hay gente que idolatra a su pastor, hay gente que idolatra a un salmista, hay gente que idolatra a la iglesia. No puede ser, lo mordió la serpiente. Sí, no dijiste todos los idólatras, pero bueno, tal vez lo dije muy rápido, lo repetimos. Hay gente que idolatra a su pastor. Hay gente que idolatra a su profeta. Hay gente que idolatra a su apóstol. Ay, no, si el ejemplo que dio mi hermano. Él estaba haciendo migración en Estados Unidos. Él no es fanático del fútbol ni nada, pero sí está informado. Y a la par, atrás o adelante, ¿dónde fue? Atrás. Él volteó a ver y estaba Neymar. ¿Sabe quién es Neymar, va? El primo de Chicharito. Ese jugador brasileño en ese tiempo estaba jugando, creo que en el Barcelona. Cuando aquel lo vio, le dijo: ¿me puedo tomar una foto? Aquí está la foto, para que crean. Él le dijo, ya todos mordidos saqueados, porque todos mordidos por la serpiente. No, entonces él le dijo: ¿me puedo tomar una foto? Sí, le dijo él, se tomó la foto. Entonces todos los que estaban en la cola, en la fila, se dieron cuenta y se empezaron a tomar fotos con Neymar, y él no se negó. Y entonces se armó un tumulto y los de migración se dieron cuenta, y ahí son muy estrictos. Entonces se dieron cuenta, y para no alargar mucho el asunto, ¿saben qué hicieron para volver todo al orden? Quitaron al ídolo, lo pasaron por otro lado y todo volvió a la normalidad. Entonces yo les dije a los hermanos cuando aquel contó eso: muchachos, nunca me van a idolatrar, porque si no me van a quitar al ídolo para que todo vuelva a la normalidad. Y yo quiero vivir muchos años.
Está bueno que me quiera, que me ame y me respete, se siente rico. Pero idolatría, reprendo en el nombre de Jesús. Y no solo yo lo debo de hacer, lo debe hacer todo ministro. Por eso a veces siento un poco yo así de como de grrr, cuando miro salmistas, sobre todo salmistas que empiezan a promocionarse, convirtiéndose en ídolos. Eso le pasó a Elvis Presley. Elvis Presley era un cantante bautista y terminó muerto antes de sus años, drogado. Y toda la gente, grandes músicos de esa época, eran de origen cristiano. Y buscaron la fama, buscaron la idolatría. Los mordió la serpiente. A tal punto que Elvis Presley, cada vez que terminaba un concierto, cantaba Maravillosa Gracia. Siempre, todas las canciones que cantaba. Y por último, Amazing Grace, how sweet the sound. What? Ahora te voy a enseñar yo. What sweet the sound. Ya empatamos, porque no quiero aprender, pero yo sí quiero aprender todo. Sí, eso sí. Ay, Señor Jesús. No a la idolatría. No, mire, hermano. Bendito Dios si nos permite hacer un templo hermoso. Pero nunca vas a tratar de apantallar al Señor Jesucristo con tu templo. Porque en Mateo capítulo 24 le dijeron: mira este templo, Señor. Mira las paredes de oro. Y el Señor les dijo: en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y 37 años después fueron invadidos por Vespasiano. Entró a Jerusalén y como las paredes estaban llenas de oro, quemaron y arrancaron las piedras para llevarse hasta el último vestigio de oro. ¿Por qué? Porque idolatraban su templo. Hermano, un día yo llegué a Miami. Me invitó un hermano y yo llegué en el aeropuerto. Yo cuando llego así lo que quiero es irme al hotel, bañarme, echarme una mi siesta, comer, orar, ayunar, al mismo tiempo comer y ayunar. Bueno, y ayunar después de comer, ese es lo más adecuado. Entonces el hermano me dijo: ya te voy a llevar al hotel, solo te quiero ir a enseñar un templo que acaba de hacer un pastor. Yo me alegré, le dije: hay culto, hay culto. No, hasta en la noche. Pero ahorita lo vamos a ir a ver. No, le dije: a mí no me ves a ver edificios, le dije. Sí, para hacer turismo de edificios. Yo voy a Nueva York y yo no he subido. Bien, una vez subí el Empire State, pero obligado. No, a Chicago y las Torres Gemelas, de lejos las miro. No voy a eso. Para hacer turismo de edificios hay un montón de lugares. Hasta en Europa, en mi tierra. Las ruinas de Tikal, la antigua Guatemala. Ya le estoy tirando de aquel. Pero idolatran cosas que ellos lograron. Cuando logremos algo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre da gloria. Amén, 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 amén. No a la idolatría. Hermano, y no a la idolatría nacional tampoco. Porque a veces
se vuelve el nacionalismo una especie de idolatría a la nación. Y no es agradable delante de los ojos del Señor. Porque el Señor de dos pueblos hizo uno. ¿Cuáles eran esos pueblos? Los judíos y los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Le voy a decir una cosa. Dios no es Dios guatemalteco, ni mexicano, ni hondureño, ni salvadoreño. El Señor es el Señor de señores, el Dios del universo. Y nos dio a nosotros la gracia de poder participar. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a veces uno es tocado en las fibras más íntimas de su ser, por el lugar donde uno nació. Le voy a contar una historia después de que el hermano traduzca. Ya se le olvidó. Ok. Mire pues. Llevamos a un hermano que en aquel tiempo era muy famoso a Guatemala. Dos hermanos, uno se llamaba ¿cómo es que se llama? Ronquenoli. Y el otro se llamaba Don Moen. Los dos llevaban unos músicos, hermano. Wow. Impresionantes. Impresionantes. Don Moen llevaba un pianista puertorriqueño, un genio, yo creo que ese se hubiera puesto al brinco a Beethoven, un genio. Y entonces él empezó, estábamos nosotros, empezaron a hacer la presentación en el bajo, fulano de tal, en la guitarra, fulano, todos ahí va. Entonces en el teclado, en el piano, y empieza el hombre este. Y de repente llegó la música que identificábamos, porque se paró y tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, tan, el himno nacional de Guatemala. Hermano, hasta lloré. Y los cantores se lo sabían. Y eran gringos. Guatemala, feliz que tú seas. Y nos paramos, pusimos la mano. De veras, yo tenía un nudo en la garganta. Y a nosotros nos enseñaron en mi tierra que el himno no se aplaude. Ese día esa enseñanza voló por los aires. Estabas, ¡bravo! Fue buenísimo, buenísimo. ¿Qué? Más bien contento, yo quedé bien contento. Como al mes, mes y medio, yo estaba en Costa Rica. Fui a predicar a Costa Rica y estaba entre los pastores. Y llegaron otra vez, no los mismos, pero del mismo grupo, y empezaron con la misma cosa, solo que ahora el himno de Costa Rica. Y la misma expresión de todos los ticos. Se pararon. Ay, Dios. Me engañaron estos infelices, dije yo. A todo país a donde van, apelan a la idolatría que uno pueda sentir por su propio país. Después empecé a oír profecías de profetas connotados que llegaban a Chile, a la Argentina, a Venezuela, y la misma profecía. Así dice el Señor, que desde aquí, desde las tierras del sur, surgirá el avivamiento para todo el mundo. Y toda la... Ya cuando llegaban a Centroamérica tenían que cambiar esa parte de la profecía. Entonces, pero apelan a la idolatría. Queremos rendirle culto a Dios. Todas las cosas buenas las atribuimos a Él. Si hay algo malo, nosotros fuimos los que metimos las extremidades. Denle un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Muy bien. Se ha terminado el tiempo. Solo le voy a leer este versículo porque es la mordida de la serpiente, el veneno de la serpiente, la sordera. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Entonces hay mucha gente que no oye la ley de Dios. Algunos cristianos evangélicos creen que no tenemos ley
porque creen que la única ley es la ley de Moisés. Pero Santiago dice que nosotros debemos de ser consecuentes con la verdadera ley, la ley de la libertad. Ley de la libertad en Cristo Jesús. Entonces nosotros, hermanos, debemos de conocer la ley. No ser legalistas, pero debemos de conocer la ley. Ese será motivo de otro tema. Conociendo la ley del Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Permite que tu palabra venga poderosamente en nuestro espíritu, alma, cuerpo, mente. Abre nuestros oídos, Señor, para que se vaya todo veneno de cobra, de serpiente, y nosotros podamos escuchar la voz tuya. Abre nuestros ojos, mente, corazón, boca, manos, el vientre de la iglesia, Señor. Ábrenos el entendimiento y ábrenos las escrituras. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Gracias, papito.